La gloria es de Dios, iglesia. Estamos vivos y de pies por su gracia y por su misericordia. Gloria sean a nuestro Dios, aleluya. Vamos a la palabra del Señor, iglesia. Si no tenemos invitado, vamos a la palabra del Señor. Hoy es culto de Santa Cena. Gloria sean a nuestro Dios, aleluya. Vamos a la carta a los Romanos, iglesia del Señor, aleluya. Romanos capítulo 5, versículos del 1, iglesia del Señor, al 6. Carta de Pablo a los Romanos. Gloria sean a nuestro Dios. Romanos capítulo 15, iglesia del Señor, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes, ¿dónde están los fuertes? ¿Dónde están los fuertes? Hay palabra para los fuertes, aleluya. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias y que tu palabra corra y no vuelva vacía, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Puede sentarse, iglesia del Señor. Aleluya. Gloria sean a nuestro Dios. Alabado es el que vive, iglesia. Pablo, hablando aquí a la comunidad cristiana en Roma, escribiendo esta carta para los romanos, iglesia del Señor, para esa congregación, alabado sea el nombre del Señor, para esa congregación creyente y convertida. La palabra de Dios nunca ha caducado, la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue siendo amor, pero también Dios sigue siendo fuego consumidor, iglesia. Y aquí Pablo habla y escribe y habla y dice, así que los que somos fuertes. Se entiende que cuando nosotros antes de conocer al Señor habían ciertas fortalezas en nosotros. Habían ciertos lugares fuertes en nosotros. En nuestra naturaleza nosotros nos creíamos fuertes. Pero cuando enfrentábamos situaciones complicadas, difíciles, se veía nuestra debilidad que nosotros teníamos, aún diciendo que nosotros éramos personas valientes y personas fuertes. Yo tengo que decirle que los fuertes son los que Dios forma, son los que Dios transforma, son los que Dios ministra y le añade sabiduría a la iglesia del Señor. Entonces le está hablando a una congregación que tiene conocimiento del Señor y le está diciendo de tal manera que puedan mantener la unidad en la iglesia. Mantener la unidad en la iglesia no es fácil, iglesia del Señor, porque tenemos todos diferentes pensamientos, todos tenemos diferentes sentir, todos tenemos diferentes actitudes, todos tenemos diferentes caracteres, pero cuando nosotros vamos a la hermosa y bendita palabra del Señor, no hay actitud que se anteponga a ninguna otra actitud por encima de la palabra. Entonces, todo pensamiento lo traemos cautivo a la obediencia de la palabra del Señor. Entonces entramos en unidad, iglesia del Señor, porque lo que trae unidad en una congregación es la palabra del Señor. Cuando toda la congregación ama la palabra, la congregación se va a unir, va a sufrir por la palabra y va a pelear para que la palabra esté por encima de todo, porque ellos entienden y nosotros entendemos que lo que Dios creó va a pasar. El cielo y la tierra pasará, mas lo que está establecido en la verdad, en la justicia del Señor, no tiene fecha de caducidad. Entonces le está hablando a los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Los crecidos espiritualmente, los que tienen cierta madurez espiritual, iglesia del Señor. Porque se entiende que nosotros vamos en pos de la estatura del varón perfecto. Nosotros vamos creciendo. Nadie sigue siendo niño. Aún los pequeñitos que recién han nacido, ellos de a poco se van desarrollando. Ellos de a poco van creciendo, iglesia del Señor. Y se entiende que nosotros nos vamos desarrollando en el Señor.
En el Señor es en el Señor es donde nosotros nos hacemos fuerte, iglesia del Señor. Usted y yo nos presentamos o llegamos a los pies del Señor con debilidades y con temores. Pero cuando empezó el Señor a tratar con nosotros, ahora podemos decir, y como dice la palabra, diga el débil. ¿Pero en quién? En el Señor. Entonces le está hablando a los fuertes, a los maduros, a los crecidos, a los que están colocados como columna, como viga dentro de su casa. Porque dentro de la casa del Señor Dios levanta viga y levanta columna. Y las vigas y las columnas son para sostener el cimiento, iglesia del Señor. Entonces le está hablando a los fuertes. El fuerte tiene compromiso con Dios. El fuerte tiene compromiso con su palabra. El fuerte sufre por la palabra. Muchas veces nosotros queremos tener la mente de Cristo. Y si usted empieza a mirar todo lo que vivió Cristo, todos los vituperios que vivió el Señor, todas las injurias, las calumnias y las difamaciones, ya como que uno se lo va pensando mejor. Como que no quiero tener la mente de Cristo, porque eso es bastante doloroso. Pero la Biblia dice que si nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a pensar en las cosas de arriba. No vamos a pensar por nosotros mismos, sino que vamos a ser creyentes altruistas. El altruista no es el que piensa en sí mismo, iglesia. El que piensa en sí mismo es egoísta. El que piensa en sí mismo es vanaglorioso. Aleluya. Mire, el mejor maestro no es el que dice a mí no me gusta que nadie me supere. El mejor maestro es aquel que dice: yo estoy enseñando para que los que yo estoy enseñando lleguen a superarme. Porque el mejor gozo de un maestro es ver a sus alumnos por encima de él, iglesia del Señor. Y cuando tus alumnos están por encima de ti, tú no le vas a apartar el respeto, sino que siempre vas a honrar a la persona que Dios utilizó para tu ministerio, iglesia del Señor. Entonces los fuertes tienen que ver por la salud de la iglesia. Los fuertes tienen que ver por la salud de la iglesia. Pero muchas veces los fuertes no quieren ser lastimados. Porque los fuertes se entiende que son fuertes. Están siendo usados y tienen cierto prestigio dentro de la casa del Señor. Pero yo tengo que decirle, iglesia del Señor, que el único que tiene prestigio aquí no se llama Fabricio Capurro. El que tiene prestigio aquí se llama Rey de Reyes y Señor de los Señores. El que tiene prestigio en este sitio, en este lugar, es el poderoso Espíritu Santo de Dios. Él es el único honrado, iglesia del Señor. Pero Él está hablando a los fuertes. Aleluya. Él quiere tratar con los fuertes. Porque se entiende que los fuertes tienen la capacidad dada por Dios para soportar. A veces nosotros tenemos que pasar mucho tiempo con el Señor para llegar a alcanzar cierta fortaleza, cierta estructura, iglesia del Señor. La Biblia habla de un hombre llamado Moisés. Y usted conoce la historia de Moisés. Moisés era un hombre violento. A Moisés le ardía la sangre. Moisés, cuando veía la injusticia como la que vio en Egipto, cuando alguien maltrataba a uno de los suyos, él le fue encima y lo mató. Y cuando lo descubrieron tuvo que salir huyendo. Y allí en esa huida Dios tuvo que tratar con él. Dios tuvo que procesarlo a él. Es duro el proceso, pero el proceso es beneficioso, iglesia del Señor. A veces no queremos pasar el proceso. A veces no queremos pasar la situación. Pero queremos que Dios haga maravillas con nosotros. Dios no va a hacer maravilla con nadie si primeramente no lo procesa, si primeramente no lo cambia. Y cuando lo cambia y lo procesa, entonces aparecerán las cualidades que Dios ha colocado. Porque en el proceso Dios empieza a colocar cualidades. En el proceso Dios empieza a añadir virtudes. En el proceso Dios empieza a darnos fortaleza, nos empieza a dar fuerza, capacidad y sabiduría. Por eso es que cuando viene el vendaval fuerte y te quiere tumbar, no te puede tumbar, porque la edificación tuya está edificada sobre la roca. Entonces el Señor habla de problemas, de vendavales, de situaciones que vienen y golpean contra la roca para tumbarte. Pero el Señor le está hablando a los fuertes, iglesia del Señor. Así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar. A veces, iglesia del Señor, no es fácil soportar a un malcriado. Al nombre de Cristo. No es fácil soportar a un malcriado. ¿Por qué le digo, iglesia del Señor? Porque nosotros somos seres humanos. Y nosotros tenemos sentimientos. Entonces, cuando hieren tus sentimientos, aparece la persona interior. Y la persona interior se manifiesta. ¿Y de qué forma se manifiesta?
Se manifiesta con el carácter, se manifiesta con la palabra violenta, se manifiesta con las actitudes. Pero cuando el hombre que está siendo procesado por el Señor, que está siendo madurado por el Señor, se entiende de que Dios está permitiendo, porque nadie puede pasar de maduro de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Usted siembra hoy y no cosecha para mañana. Usted siembra y tiene que esperar un tiempo, iglesia del Señor. Entonces el Señor le habla a los fuertes, porque los fuertes dicen que tienen que soportar. Y cuando hablamos de soportar, estamos hablando de aguantar, estamos hablando de resistir. Aleluya. La resistencia no la dan los años en los caminos del Señor. La resistencia la da el guardar y el sostener la palabra del Señor. Eso da resistencia, porque he visto a gente con 30 años y con muchos años más levantarse cuando han sido heridos. Levantarse cuando ha sido herido. En otras palabras, cuando uno se pone delante de Dios para el proceso, uno tiene que saber que el proceso va a ser doloroso. Porque en el proceso Dios va a tener que arrancar cosas que están estorbando en nosotros. ¿Están estorbando para qué? Porque Dios quiere poner en nosotros o darnos a nosotros un carácter de hombres y de mujeres fuertes. Los fuertes no son los que salen a ofender ni a lastimar a nadie. Los fuertes son los que son como los samaritanos, que lo ven caído, que la ven caída y tendido y no pasan de largo. Esos son los fuertes, iglesia del Señor. En el Señor. Entonces los fuertes están para soportar a los débiles. Y usted dice, ¿y cómo es que yo tengo que soportar a un malcriado? Ahí está el proceso. Ahí está el proceso. ¿Cómo es que yo tengo que soportar a una persona, aleluya, que ni siquiera me mira bien y que cuando yo doy la espalda me machaca? ¿Cómo es que yo tengo que soportar? Pero la Biblia dice que el Señor fue humillado. La Biblia dice que el Señor fue vituperado. La Biblia dice que los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Los que están en Cristo saben decir, porque ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Cuando usted ha entendido que Cristo vive en ti, usted es fuerte. Usted es fuerte porque el fuerte está con usted. Entonces la finalidad de que el Señor a nosotros nos fortalezca o hacernos fuertes es que nosotros podamos soportar a los débiles. Soportar también tiene que ver, iglesia del Señor, con el consejo y con la consolación. Aquí está mi hombro. Puedes llorar. Aleluya. Pero cuando alguien te busque como confidente, no le saques la desnudez. Cuando alguien te busque como confidente, no le saques la desnudez. Porque se entiende que tú tienes cierta capacidad y cierta sabiduría. Y eres una persona a la cual Dios la ha colocado allí para que la otra persona venga y se arrime. Y cuando uno se arrima, se deja caer y empieza a conversar. Aleluya. Entonces cuando esa persona a ti te busque, no le saques la desnudez. Aleluya. Porque Dios lo que no quiere es que nosotros saquemos. Los fuertes no pueden sacar la desnudez. Los fuertes están para soportar, para abrigar, para aconsejar. Están los fuertes. Entonces los fuertes en el Señor tienen que saber que Dios los ha colocado dentro de su casa como soporte. A veces nosotros queremos mantener la unidad. La unidad no se mantiene porque yo lo diga. La unidad no se mantiene porque yo lo diga. La unidad se mantiene, iglesia del Señor. No es porque yo lo diga, sino que la unidad dentro de la casa del Señor se mantiene porque nosotros estamos unidos por el Espíritu y por la palabra. Y porque nosotros pensamos de acuerdo, no a lo que piensa el pastor, sino que el pastor tiene que entrar en unidad pensando lo que dice la palabra. Cuando yo hablo de mis pensamientos, a nadie le va a gustar, pero cuando hablamos dentro de la palabra, no te puede gustar, no te puede sentar bien, pero estás sabiendo que lo está diciendo el Señor a través de la palabra. Y cuando usted toma la misma palabra une. La palabra no esparce, sino que une, iglesia del Señor. Entonces los fuertes están para soportar. Así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos. Y no agradarnos. Yo aquí no busco predicar para agradarme a mí mismo. Estoy perdiendo el tiempo. Yo no vengo a la casa para el día de mañana ser un gran predicador. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 7:24: no todo el que me diga Señor
Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo más triste es que el Señor dice: y aquel día me dirán, Señor, Señor, trabajamos, hicimos cosas tremendas en tu nombre. Sí, pero te estabas amando a ti mismo, te estabas gustando a ti mismo. O sea, lo que estabas haciendo te estaba gustando a ti mismo. Te estabas promocionando tú mismo. No me estabas promocionando a mí. Aleluya. Y cuando usted empieza a promocionarse a usted mismo, es que usted se está amando a usted mismo. Es que nadie quiere lo peor para uno mismo, pero en este caso usted tiene que ser altruista. Y no le estoy diciendo que usted tiene que provocar lo peor para usted. Lo que le estoy diciendo es que usted está en el Señor y usted es fuerte, y usted tiene que tener la suficiente capacidad de fortalecer a los débiles, iglesia del Señor. Y no poniéndose usted, iglesia del Señor, como el hombre y la mujer de ejemplo a ser visto cuando no está caminando de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Sabe cuándo Pablo vino y dijo: sed ejemplo de mí, así como yo de Cristo? Es porque él siguió las pisadas del Señor. Entonces nosotros los fuertes tenemos que soportar, iglesia. Y el que soporta tiene que tener la capacidad de resistir. ¿Soportar a quién o resistir qué, iglesia del Señor? Hay situaciones que muchas veces a nosotros no nos gusta. El gesto, la mirada, la cara, no nos gusta. Pero usted tiene que, y esto no es hipocresía. A veces decimos que yo no puedo ser hipócrita. Mire, la verdad aún fuera de tiempo duele. La justicia, aún siendo justicia, mal, vamos a decirlo así, mal, alabado sea el nombre del Señor. Aún la justicia, siendo justicia, dicha no en el momento ni en el tiempo propicio, viene a ser dolorosa para la persona. Hay muchas personas que dicen: no, pero yo le dije la verdad en la cara. Pero ¿cómo quedó? Yo le dije la verdad en la cara, porque si me quedo ahí, eso es hipocresía. Eso no es sufrir. Eso no es soportar. Eso no habla de fuerte. Eso habla de debilidad. Eso habla de niñez. Eso habla de falta de crecimiento. Eso habla de falta de sabiduría, iglesia del Señor. Porque uno tiene que aprender a soportar, iglesia del Señor. No te gustó la mirada, pero yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús. De repente no me está gustando lo que me estás diciendo, pero he visto que tienes necesidad. Aquí está mi bolsillo, aquí está mi ayuda. No podrá ser mucha, pero aquí estoy. Alabado sea el nombre del Señor. Esos son los fuertes, iglesia del Señor. Entonces, cuando usted ha entendido, iglesia del Señor, que el decir la verdad muchas veces hiere, usted tiene que sufrir lo que está viviendo. ¿Y qué es sufrir lo que está viviendo? Soportarlo, aguantarlo, resistirlo. Porque todo proceso tiene una consecuencia. Aleluya. Todo proceso tiene una consecuencia. Todo proceso rinde y da frutos, iglesia del Señor. A veces queremos producir. ¿Qué es lo que queremos producir? Espiritual, iglesia del Señor. ¿Sabe quiénes son los espirituales? ¿Sabe quiénes son los espirituales? Los que producen los frutos del Espíritu. Aleluya. Los que producen los frutos del Espíritu. Los que saben que el fruto tienen que dar en su momento. Porque hay momentos donde Dios te mete y te hace producir un fruto que en ese momento tiene que manifestarse. A veces pensamos que los espirituales son los que hablan en lengua. No, usted no va a la tienda y compra en lengua. Usted no va a la tienda y compra en profecías. No. Usted no va a la tienda y a cada rato está poniendo mano para que sane. Pero usted se está produciendo frutos continuamente. En el trabajo produce fruto, en la iglesia produce fruto, allá afuera produce fruto, en el hogar produce fruto. Entonces los espirituales son los que producen los frutos del Espíritu Santo de Dios. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Así que, iglesia del Señor, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Agradar al prójimo no significa que usted tiene que alcahuetear a nadie. Y perdóneme esta expresión. Cuando yo quiero agradar al prójimo, porque para agradar al prójimo usted no tiene que alcahuetear o no tiene que solapar, porque el Señor va a castigar al infractor como al encubridor. Cuando usted ama a su prójimo, iglesia del Señor, cuando usted ama a su prójimo en el amor del Señor, usted trata de sacarlo de su error. Y cuando usted trata de sacarlo de su error, usted no lo va a golpear. Usted no lo va a lastimar. La Biblia habla que los espirituales, los que son espirituales, restauren, dice.
En otras palabras, los que están produciendo el fruto del Espíritu Santo de Dios tienen la capacidad dada por el mismo Dios para que puedan restaurar a las personas que han caído, a las personas que han pecado. Todos pecamos en pensamiento, en palabra, en mirada, iglesia del Señor. Pero son cosas que nadie puede ver, iglesia. Pero hay cosas que son manifiestas. Aleluya. Pero las que no las ve el Señor. Entonces usted tiene que saber que lo que hoy no pudo haber sido con usted, de repente el día de mañana puede ser. Entonces los que son espirituales tienen que restaurar a estas personas. ¿Con qué? Con la palabra. La Biblia habla de la palabra de mansedumbre. Ya pecó, ya falló. No le recrimine el error. Intente usted con la palabra del Señor restablecerlo, levantarlo, fortalecerlo, iglesia del Señor. Porque si usted lo fortalece, si usted lo ayuda, iglesia del Señor, alabado sea el nombre del Señor, se entiende que usted está amando y está mirando a su hermano. Para poner el dedo en la llaga, todos somos campeones, iglesia del Señor. Pero para sanar somos pocos. Para sanar somos pocos, iglesia del Señor. Y se entiende que aquí el Señor, en este hospital, tiene muchísimos médicos, iglesia del Señor. Porque, ¿sabe por qué le digo que tiene muchos médicos? Aleluya. Porque todos nosotros conocemos la palabra del Señor. Entonces, una forma y manera de que nosotros demostremos el amor que nosotros tenemos, iglesia del Señor, no es solapar, es declararle la justicia de Dios. Es declararle la palabra del Señor. No le pase la mano y dígale, yo te entiendo, no. Dígale, la palabra de Dios dice esto, dice aquello. Esto es fuerte, te lo estoy diciendo porque te amo y porque quiero el bien y lo mejor para ti. Al nombre de Cristo. Entonces los fuertes tienen, iglesia del Señor, aleluya, una misión delante de Dios. Cada uno de nosotros dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. En lo que es bueno para la edificación. En otras palabras, usted y yo somos constructores. Aleluya. Usted y yo edificamos, iglesia del Señor. Por eso es importante saber qué es lo que yo estoy dando, qué es lo que yo estoy recibiendo. Si lo que yo estoy dando o recibiendo me edifica o estoy edificando a otro. Porque de repente lo que nos estamos dando nosotros es destrucción, iglesia del Señor. Y la Biblia dice que tenemos que dar lo bueno para la edificación, iglesia. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno. Usted y yo tenemos conocimiento, tenemos entendimiento, tenemos raciocinio, conocemos la palabra. La Biblia dice que nosotros no tenemos que ser vencidos de ¿qué? De lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Y cuando usted va escuchando todo este tipo de repertorio de parte del Señor, ¿cómo puedo yo bendecir, iglesia del Señor? Pero es que esta es la vida cristiana, iglesia del Señor. La vida cristiana se tiene que aparecer o se tiene que vivir conforme Cristo, iglesia del Señor. A veces pensamos que la vida cristiana tiene que ser propiedades, tiene que ser riqueza, bendición, bendición y bendición. Pero la verdadera vida cristiana es esta. El que usted soporte, el que usted aguante, el que usted resista, el que usted viva como vivió Cristo. ¿Dónde están las riquezas del Señor? ¿Dónde están las riquezas del Señor? ¿Dónde está la cuenta bancaria donde dice Jesucristo, billonario? ¿Dónde está la cuenta? No lo dice. No lo dice, iglesia del Señor. Y a veces nosotros queremos vivir, iglesia del Señor, como los de afuera. Por eso es que el Señor les habla en Mateo 6, 33. Desde el 25 hasta el 34 dice, y estos afanes y todas estas cosas que ustedes ahora mismo quieren, también las quieren los de allá afuera. En otras palabras, les está diciendo, con ustedes la cuestión tiene que ser diferente. Con ustedes la cuestión tiene que ser distinta. Ese afán que ellos tienen, no tienen que tenerlo ustedes. Porque el Señor dice en su palabra que todo viene por añadidura. Entonces yo tengo que entender que tengo que vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. De acuerdo a lo establecido por Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. No es de acuerdo a lo que yo creo o considero, iglesia. Es lo que Dios considera y dice en su palabra. Cuando nosotros queremos tener o querramos tener un mismo sentir y un mismo pensar, no pregunte. Ponga la palabra por delante.
Cuando usted pone la palabra por delante, nadie tiene que preguntar nada porque la palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Entonces nosotros entendemos que la palabra es la que va a alumbrar nuestro camino y va a alumbrar a la iglesia del Señor. Aleluya. Cuando estaban los 120 en el aposento, ¿cómo era que estaban? Dispersados. ¿Cómo era que estaban? Yo creo que si hubiese habido trifulca entre ellos, no hubiese descendido el Santo Espíritu de Dios. Dice, y todos estaban unánimes juntos. Aleluya. A veces nos cuesta mantener la unidad. A veces nos cuesta estar juntos. A veces nos cuesta mirar. A veces siempre miramos por nosotros mismos. Y la Biblia, la palabra de Dios dice que la ley se resume en 2 versículos o en 2 mandamientos. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo dice es semejante. Y a tu prójimo. Y a tu prójimo. Pero nos cuesta amar. Es que nadie puede amar, iglesia del Señor, en su propia naturaleza. Para poder amar al enemigo hay que convertir el corazón. Para poder bendecir a quienes nos bendicen tenemos que convertir el corazón. Por eso es que el Señor le dice a Jeremías, si te convirtieres. A veces nos hemos convertido de la ropa. Nos hemos convertido de la ropa y de los atuendos exteriores. ¿Pero qué? Del de adentro. ¿Pero qué del de adentro que tiene raciocinio, que piensa, que tiene facultades, que se llama corazón, donde está establecida nuestra alma? ¿Qué es de él, iglesia del Señor? Y el Señor quiere que se convierta lo de adentro. Aleluya. Porque Él sabe que cuando se convierte lo de adentro, lo de acá afuera, es cuestión de tiempo, iglesia del Señor. Pero Dios quiere que el corazón se convierta. ¿Sabe qué era lo que decían los escribas y fariseos? Cuestionaban todo lo de afuera. Ellos ceremonialmente, eran impecables. Vestidos de los pies a la cabeza como hombres impolutos. Pero se encontraron con alguien que tenía discernimiento y que podía saber lo que había dentro del corazón. Yo no le voy a decir que yo tengo discernimiento, porque Dios no me ha dado cierto discernimiento. Aleluya, para decir, y ahora puedo ver. Hay cosas que nosotros juzgamos por las actitudes que vemos. Pero verlo así, con una claridad como lo veía el Señor, nadie puede decir. Solo Dios. Por eso es que el Señor les dice, ay de vosotros escribas y fariseos. Cuando el Señor habla de escribas y fariseos, está hablando de personas falsas, de personas hipócritas, de personas que llevan un atuendo por dentro, pero que por fuera, pero que su corazón no ha sido convertido. Que en su corazón lo que hay es maldad, en su corazón lo que hay es corroña, en su corazón lo que hay es podredumbre. Entonces el Señor es el que conoce lo que hay en el corazón. Aleluya. Entonces el Señor está haciendo fuertes, y los fuertes se hacen con la palabra del Señor. Los fuertes se hacen con la palabra del Señor. Y yo siempre le voy a decir, yo no tengo enemigos aquí en Santander. Aleluya, gloria sean a nuestro Dios. Porque yo no me he dejado colocar el lazo, iglesia del Señor. Porque la palabra de Dios dice que el león, nuestro enemigo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él está buscando la más mínima para colocarte el lazo. Pero la Biblia dice que él nos librará del lazo del cazador. Aleluya, al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Aleluya. Gloria sean a nuestro Dios, iglesia. Y aquí hay algo que lo tiene que hacer entrar en sí a usted, iglesia. Porque dice la palabra, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque usted no ha venido al Señor a agradarse a sí mismo. Usted ha venido al Señor para agradar a Dios. Y cuando usted agrada a Dios, va a agradar a sus hermanos. Y usted no se tiene que preocupar de agradar a sus hermanos. Porque cuando usted agrada a Dios, Dios pone gracia para que agrade a sus hermanos. Al nombre de Cristo.
Cuando los israelitas salieron de Egipto, el Señor les dijo: hey, tranquilo, no se preocupen, porque de aquí van a salir ricos, van a salir con riqueza. ¿Y cómo es que va a ser? Yo voy a poner gracia en el rostro de los egipcios. Cuando usted aprende a deleitarse y a gozarse en el Señor y a ser grato para Dios, Dios pone gracia para con la membresía, Dios pone gracia para con el pueblo. Usted no tiene que forzar al pueblo, sino que el pueblo sabe ver la gracia que hay de Dios en el rostro suyo, iglesia. Porque Cristo no se agradó a sí mismo, dice. Antes bien, como está escrito, dice, los vituperios. Cuando hablamos de vituperio, hablamos de palabras o actos deshonrosos o humillantes que se tienen públicamente para con alguno. En otras palabras, el Señor no se agradó. Cuando usted se defiende a sí mismo, usted está buscando su vindicación, ¿sí o no? Pero cuando usted sabe que el que lo tiene que defender, el que tiene que salir en su amparo, el que tiene que salir en su ayuda por los vituperios, por las calumnias y por las difamaciones, tiene que ser el que lo llamó. Porque fiel es el que te llamó, dice la palabra del Señor. Y cuando uno entiende que el que lo llamó es fiel para con uno, lo que se pueda decir, lo que puedan hablar, lo que puedan ya lanzar por allí, no puede machacarlo a usted, iglesia del Señor. Porque usted tiene a alguien que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Yo, en otras palabras, Él es el que va a pelear por usted. Usted no salga en defensa ni en pelea de usted mismo, porque va a salir herido, se lo digo yo. No salga en defensa de usted mismo, porque va a salir herido, iglesia del Señor. Yo siempre digo que Dios conoce, Dios coloca las cosas en su sitio a través del tiempo. Al nombre de Cristo. Entonces usted no se defienda, iglesia del Señor. Dele la facilidad a que Dios lo defienda a usted. Porque Él mismo no se agradó a sí mismo, sino que llevó todos los vituperios, todas las humillaciones, todas las calumnias, todas las difamaciones. El Señor dice en Mateo 5: siéntete bienaventurado. ¿Sabe qué pasa? Que cuando Dios permite el vituperio, la calumnia y la difamación, viene a herir o permita que se hiera el hombre interior. Y cuando hablo del hombre interior, hablo del yo. Porque el que se resiente es el yo, iglesia del Señor. El que se ve ofendido es el yo. Porque cuando usted habla, usted dice: porque a mí, porque a mí, porque a mí. Entonces el que está hablando herido es el yo. Entonces cuando usted aprende a decir y a declarar: porque ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, usted tiene que ahogar al yo. Ahora no soy yo, sino que es ahora Cristo en mí, iglesia del Señor. Al nombre de Cristo. Entonces Él sufrió todos los vituperios. Nadie es masoquista para dejarse humillar. A nadie le gusta que le humillen. Pero las persecuciones antes no las tenías. Las habladurías antes no las tenías, porque participabas y eras parte también de aquello. Pero ahora, como eres parte ya no de aquello, sino que eres del otro bando, del Rey de Reyes y Señor de los Señores, ahora es que has entrado en el proceso. Ahora es que has entrado en el trabajo con el Señor. Ahora llegaste con tus debilidades y con tus suciedades. Ahora yo te voy a purificar. Ahora yo te voy a limpiar. Y el Señor permite a nosotros limpiarnos, o nos limpia con la palabra y con los procesos, iglesia del Señor. Y en los procesos es donde se manifiesta el carácter que nosotros tenemos. En los procesos es donde se manifiestan las cosas que todavía pequeñas, pero están ocultas allí. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que matar las zorras pequeñas, que son las que destruyen la viña. Si hay una zorra pequeña en esta tarde y noche, dígale al Señor: mata aquella zorra pequeña, que no venga a destruir lo que tú estás haciendo. Estás colocando en mí las cosas que tú has establecido en mí. Y una de esas zorras pequeñas, iglesia del Señor, ese yo tiene que morir. Ese yo tiene que morir. Ese yo tiene que desaparecer. Porque ese yo no deja que seas fuerte, sino que seas débil. Ese yo te hace débil. Pero cuando has aprendido a renunciar, aleluya, por eso es que el Señor dice: si alguno viene en pos de mí. No es fácil seguir al Señor. No es fácil caminar con el Señor. Porque se vive y se pasa lo invivible y lo impasable. Pero todo es con una finalidad. Todo es con un proceso. Todo tiene, iglesia del Señor,
un fin en sí con el Señor. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces el mismo Señor, en otras palabras, se despojó de sí mismo. Filipenses dice que siendo igual a Dios, no se aferró o no tomó esa posición como cosa que aferrarse, sino que dice se humilló. Y esta palabra suena fuerte. A nadie le gusta humillarse. A nadie le gusta humillarse. A nadie, iglesia del Señor. Pero Dios permite que nos humillen. Dios permite que nos humillen. Dios permite que se hable mal de nosotros. Permite que se hable mal de nosotros. Aleluya. Porque hay una finalidad, hay un propósito de perfeccionar aquel que está imperfecto. ¿Y qué es el que está imperfecto? Mi alma, que no se está sujetando al Señor. Y el Señor dice que la palabra es útil. En segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice que la palabra dice, y toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar. Porque lo primero que traen las escrituras es enseñanza. Para instruir, dice, para redarguir. Las instrucciones las tiene la palabra. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y allí está el problema. Yo tengo imperfecciones. Entonces cuando Dios me quiere perfeccionar, yo siento dolor. Porque Dios está quitando mis imperfecciones para colocar lo perfecto en mí. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Al nombre de Cristo, iglesia del Señor. Yo tengo que reconocer mis imperfecciones delante de Dios y saber que Dios le estoy sirviendo a un Dios perfecto, a un Dios santo. Entonces Dios saca mis imperfecciones para colocar en mí su perfección. Entonces el mismo Señor está de ejemplo, iglesia del Señor. Aleluya. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre él. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Habla de un fruto. Paciencia. Y nadie en sí genera paciencia. Nadie en sí produce paciencia. Lo que produce o el que produce paciencia en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y manifiestos son los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Dice paciencia. ¿Y cómo es que se perfecciona la paciencia? En las pruebas. La paciencia se perfecciona en las pruebas. Cuando no puedes soportar a tu hermano, aleluya, se entiende que no estás siendo paciente o no se está desarrollando el fruto que se llama paciencia en ti. Porque hay hermanos que te desesperan, pero allí es donde tienes que saber que ya no estás viviendo tú, sino que Cristo está viviendo en ti y que el fruto de la paciencia tiene que manifestarse. La Biblia dice que tenemos que andar en el Espíritu y no dice que tenemos que estar caminando a 3 metros de altura sobre la tierra. Andar en el Espíritu es en todo tiempo plasmando la enseñanza, plasmando el fruto, la sabiduría y el conocimiento de las Escrituras. Entonces la paciencia se perfecciona en la prueba. Y muchos de nosotros le hemos pedido a Dios paciencia. Aleluya. Pero la paciencia se perfecciona en la prueba. Entonces tenemos que entender una cosa, iglesia del Señor, que la paciencia y la consolación vienen de parte del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y con esto termino. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Había cierto problema entre 2 mujeres, Evoide y Sintique. Y Pablo dice, escribiendo en una de sus cartas, ruego a Evodia y a Sintique, dice, que sean de un mismo sentir. Pero si mi hermana Wendy piensa una cosa y yo pienso otra cosa, no podemos ser de un mismo sentir.
Pero si traemos la verdad, si traemos la justicia y la hablamos ella y yo, vamos a llegar a la conclusión de que estamos unidas, no por lo que nosotros pensamos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando usted mantiene la palabra mantiene la unidad en la iglesia. La unidad no depende de usted, sino que depende del cumplimiento de la palabra que se está forjando y que se está engranando en usted. Cuando usted sabe que ama la palabra, va a amar la unidad, porque la unidad se hace amando la palabra. Nadie puede decir yo estoy unido cuando está por otro lado. Unidos estamos cuando tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, cuando actuamos y vamos encaminados por un mismo camino, iglesia del Señor. Al nombre de Cristo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no viene a la casa del Señor, siempre lo digo, a mantener cierto vínculo social. Usted viene a la casa del Señor para que unánimes, juntos, en armonía. En el Salmo 133 dice, cuán bueno y cuán delicioso, dice. O sea que hay un deleite cuando estamos todos unidos y en armonía, iglesia del Señor. Entonces, cuando usted viene, no viene a hacer un vínculo social aquí a la casa del Señor. Usted viene a mantener coinonía, comunión, y a gozarse para que conjuntamente nosotros podamos exaltar al que vive, al que reina, al que es y el que era y será por los siglos de los siglos. Al nombre de Cristo, a Él sea la gloria, iglesia del Señor. Alábelo porque Él es bueno.